Buen día, hoy hablaremos de las homotecias. La homotecia es la deformación o transformación que sufre una figura, o sea que se haga o más grande o más pequeña. Todo esto tomando como referencia un punto conocido como centro de la homotecia. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente figura. Al lado tenemos el centro de la homotecia. Nos piden que trabajemos con una razón de 2. El primer paso es ubicar los vértices de la figura. Recuerden que los vértices son los puntos donde se juntan dos líneas. En este caso tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. A continuación trazamos una línea desde el centro de la homotecia hacia los vértices. Desde el centro hacia el vértice A, desde el centro hasta el vértice B, desde el centro al vértice C y al vértice D. A continuación vamos a medir la distancia que hay desde el centro de la homotecia al vértice A. En este caso son 4 centímetros. Esa distancia la vamos a multiplicar por 2 porque es la razón que nos están pidiendo trabajar y nos da 8. Entonces medimos desde el centro de la homotecia 8 centímetros y ubicamos nuestra A'. Volvemos a hacer lo mismo pero ahora con el vértice B. Medimos desde el centro de la homotecia al vértice B. Tenemos una distancia de 7 centímetros. Esa distancia la vamos a multiplicar por 2, que es nuestra razón. Nos da 14 centímetros y medimos desde el centro de la homotecia 14 centímetros. Y ese será nuestro vértice B'. Continuamos con el vértice C. Medimos desde el centro de la homotecia al vértice C. Nos da 4 centímetros. Multiplicamos por 2, que es nuestra razón. Y ubicamos el punto C'. Y por último, hacemos lo mismo con el vértice D. Medimos desde el centro de la homotecia al vértice D. Multiplicamos por 2, que es nuestra razón. Y medimos desde el centro hacia el punto. Y ese será D'. Ya que tenemos los puntos marcados, unimos el punto A' con B', B' con D', D' con C' y C' con A'. Y obtenemos una figura semejante a la que teníamos antes. Veamos otro ejemplo. Tenemos la siguiente figura. Al lado, el centro de la homotecia. Ahora nos pide trabajar con una razón de 1/2. Ubicamos nuestros vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Trazamos nuestras líneas. Medimos desde el centro de la homotecia al vértice A. Tenemos 12 centímetros. Esos 12 centímetros lo vamos a multiplicar por 1/2 y nos va a dar 6. Medimos desde el centro de la homotecia 6 centímetros. Y ahí vamos a ubicar nuestro punto o nuestro vértice A'. Hacemos lo mismo con el vértice B. Medimos desde el centro de la homotecia al vértice B. Tenemos 18 centímetros. Lo multiplicamos por 1/2, que es nuestra razón. Y nos da 9 centímetros. Medimos desde el centro de la homotecia 9 centímetros. Y ese será nuestro vértice B. Y por último, medimos desde el centro de la homotecia al vértice C, que son 12 centímetros. Lo multiplicamos por la razón, que es de 1/2, nos da 6 centímetros. Y colocamos nuestro vértice C'. Lo que nos queda es unir los puntos A' con B', B' con C' y C' con D', y nos queda una figura semejante a la anterior, solamente que más pequeña. Veamos un ejemplo más. Esta es una homotecia
inversa. La homotesia inversa es aquella en la que la razón es negativa. La transformación queda del otro lado del centro de la homotesia y da un giro de 180 grados. Veamos cómo se hace. Tenemos nuestra figura, a un lado tenemos el centro de la homotesia, ubicamos nuestros vértices, vértice A, vértice B y vértice C, trazamos nuestras líneas, medimos la distancia que hay desde el centro de la homotesia al vértice A. Ahora lo vamos a multiplicar por menos 1, que es nuestra razón, nos da menos 6. Ese menos 6 lo vamos a medir desde el centro de la homotesia para el lado izquierdo y ubicamos nuestro punto A'. Medimos desde el centro al vértice B, tenemos 6 centímetros, lo multiplicamos de nuevo por la razón de menos 1, nos da menos 6, y medimos desde el centro de la homotesia hacia la izquierda, y ese será nuestro vértice B'. Y por último medimos desde el centro de la homotesia al vértice C, son 11 centímetros, lo multiplicamos por menos 1, nos queda menos 11, y medimos. Y ese será nuestro vértice C. Solo nos queda unir los puntos A' con B', B' con C' y C' con A'. Y nos queda una figura semejante y homóloga, pero a la inversa. Bueno, esto es todo por hoy. No se olviden mandarme sus dudas por WhatsApp y nos vemos la próxima semana.